Hoy quiero hablar sobre el tema de hoy es conectarnos con Jesús y entonces planteo que para hablar con Dios lo primero que tenemos que hacer es querer hablar con Dios, querer hablar con Dios y quererlo a Él. Entonces nadie ama lo que no conoce, por lo tanto siempre es importante tratar de entender a Jesús de Nazaret, quién Él, cómo piensa, cómo se siente. Y entonces al acercarnos a Jesús de Nazaret, pues dejarnos un poco sorprender por su presencia, por su palabra, por sus gestos, por sus sentimientos. Y específicamente hoy yo me quería detener o invitarnos a que nos detuviéramos en la parte de la resurrección que se cuenta en los evangelios, específicamente los 40 días que estuvo el Señor después de resucitado en la tierra. Mateo dedica el último 20 versículos de su último capítulo, el capítulo 24, a la resurrección. Marco también dedica el último capítulo del Evangelio de Marco, el capítulo 16, también 20 versículos exactamente. Lucas dedica 50, ese es el más que escribe en el capítulo final, que es el capítulo 24 de Lucas. Entonces Juan dedica sus últimos dos capítulos, el capítulo 21 y el 22, un total de 54 versículos. O sea que Juan es el que más escribe realmente, por 4 versículos le ganó a Lucas. Pero entonces Lucas retoma el tema de la resurrección en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, los versículos 1 al 11. Y para no quedarse atrás, Pablo, en la primera carta a los Corintios, dedica a los versículos 6 y 8 de su primera carta, el capítulo primero, la primera carta. La primera carta de los Corintios dedica los versículos 6 y 8 a la resurrección del capítulo 1 y aporta un dato que solamente Pablo lo menciona, y es que el Señor resucitado se apareció en una ocasión a 500 personas simultáneamente, y en el momento en que Lucas escribe Hechos de los Apóstoles, dice, y de esos 500 todavía muchos viven, algunos han fallecido, pero todavía muchos de ellos están por ahí. Entonces tenemos 6 crónicas de esta resurrección, los finales de los 4 evangelios, el principio de Lucas y la carta de San Pablo a los Corintios. Así que tenemos detalles más que suficientes para conocer todo lo que el Señor hizo en esa resurrección. San José María aconsejaba siempre que uno se entrara al Evangelio como un personaje más, y yo, partiendo de esa idea, voy a entrarme, los invito a que se unan conmigo, a acercarnos a uno de esos momentos de la resurrección y ver qué el Señor nos dice hoy con eso. Vamos a trasladarnos con la imaginación a unos días después de la resurrección, a orillas del mar de Galilea. Realmente uno dice mar de Galilea, pero es un lago, el lago de Genesaret. Tiene, para ubicarnos en espacio, el lago de ancho mide más o menos lo que mide desde la cúpula del Capitolio hasta la torre del aeropuerto de Isla Verde. Ese es el ancho más o menos del lago el mar de Galilea, el lago de Genesaret, o también le llaman el mar de Tiberíades. Pero de largo es un mar largo. Entonces es para usar la misma medida, ¿verdad?, desde la punta del Capitolio hasta el peaje de Cagua Sur. O sea que es un lago bastante grande. Pues estamos ahí, imaginémonos que ya el Señor ha resucitado, estamos con Pedro, porque el maestro le había dicho a María Magdalena que volviéramos, estábamos en Jerusalén, pero que fuéramos a Galilea. Y estamos con Pedro. Hay 7 personas en el grupo. Dice el Evangelio que está Pedro, está también Tomás, que ya había visto al Señor resucitado. En Jerusalén está Natanael y están los hermanos Juan y Santiago, y dice el texto que habían dos discípulos adicionales, pero no menciona los nombres. Entonces, aprovechándonos de que habían 2 que no sabemos los nombres, pues vamos a inventarnos de que somos nosotros 2 los que estamos tú y yo, completamos las 7 personas.
Son más o menos las 8, pero todavía no oscurece porque estamos en verano y aquí el verano oscurece tarde. Y Pedro dice que va a pescar. Los otros 6 decimos que sí, que lo acompañamos. Entonces nos damos prisa, recogemos las cosas porque queremos estar mar adentro o el agua adentro antes de que caiga la noche, que es el mejor momento para pescar, es la hora preferida que se acostumbra a pescar en el lago. Y empujamos la barca, remamos mar adentro, y al llegar a la profundidad suficiente vamos soltando la red según se mueve la barca y sin hacer mucho ruido, ¿verdad? No se escapen los peces. Trabajamos en silencio, esperamos un ratito y cuando Pedro nos da la señal empezamos a recoger las redes. Y recogemos en las redes y lo que vienen son algas, palos, un pedazo de tela, en resumen, escombros. En otras palabras, no pescamos ni nada. Y pues nada, volvemos otra vez, limpiamos las redes, la tiramos otra vez y volvemos. Pedro nos da la señal, empezamos a recoger y no traemos nada. Y entonces así nos pasamos toda la noche. Desde que nos fuimos de las 8 de la noche hasta el otro día por la mañana. El sol sale en esta área como a las 6:30 de la mañana. Y ya muerto y cansado, regresamos, venimos de regreso remando. Y de pronto estamos dándole vueltas a la cabeza todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? El Señor ha resucitado, nosotros lo vimos ya en Jerusalén, nos dijo que viniéramos aquí, se le presentó a María Magdalena y le dijo que nos dijera que viniéramos aquí, hemos venido, pero ¿dónde está el Maestro? ¿Por qué no está aquí con nosotros? Y tenemos todas esas cosas en la cabeza. Dice el Evangelio de Juan que no pescamos nada. Capítulo 21, versículo 3 del Evangelio de Juan. Vamos de regreso, vamos ya llegando a donde habíamos salido y estamos a 200 codos de la orilla. 200 codos, el codo real mide lo que mide del codo a la mano abierta, ese se llama el codo real. El codo pulgar de la mano al puño, pero más o menos son 1,5 pies, así que estamos a 300 pies de la orilla, 91.44 metros para mi amigo ingeniero Carlos González. Lo que mide la distancia de la entrada de la parroquia de Fátima a la escalinata del centro judicial. Y hay un hombre que está en la orilla, nos dice lo siguiente: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y entonces le contestamos que no. Y él nos dice desde allá: echen las redes a la derecha y van a encontrar a la derecha. Echamos las redes y casi no somos capaces de contener las redes, aguantarlas por la gran cantidad de peces que hay. Y se nos hace un taco en la garganta. Nos damos cuenta de que ha pasado algo aquí. Somos 7 en la barca, nos quedamos mudos, pero solamente uno de nosotros reconoce al hombre que está en la orilla. ¿Quién es ese que lo reconoce? Lo reconoce Juan. Juan, que fue el único de nosotros 7 que estaba acompañando a la Virgen al pie de la cruz. Y es precisamente Juan que le dice a Pedro: es el Señor, es el Señor. Y yo ahí le doy stop al video, porque hasta ahí quiero quedarme con el video. Los invito a que lean el Evangelio de Juan y que continúen con la maravilla de lo que allí ocurrió. Pero yo llamo la atención a que Jesús de Nazaret le dijo a los discípulos cuando estaban en Jerusalén que fueran a Galilea. Y a Abraham, que estaba por allá por una de las ciudades de los sumerios, que fue la primera civilización, 3000 años antes de Cristo, Abraham le dijo: oye, sal de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. O sea, que no le dijo a cuál, sino: olvídate, tírate por ahí que yo te voy a decir a dónde que tú vas a ir. Y con esa orden lo sacó de su tierra. Y a Moisés le habló desde la montaña y le digo, lo llamó desde la montaña. Moisés lo llamó desde la montaña. Y a ti y a mí, ¿desde dónde el Señor nos llama hoy? Pues nos llama hoy desde la Eucaristía, desde el sagrario. Y nos dice, estoy citando de Lucas 22, versículo 19:
hagan esto en memoria mía. Ese es el mandato que el maestro nos dio. Entonces, sobre el tema de conectarnos, si yo quiero conectarme con Jesús de Nazaret, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer lo que Él me dijo que hiciera. Tengo que permitir que Él se convierta en mi guía, mi camino. Él, la persona de Jesucristo. Escuchen con atención unos versitos muy cortitos que les voy a leer ahora. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas. No cogeré las flores, ni temeré a las fieras. Y pasaré los fuertes y fronteras. Esta estrofa es del cántico de San Juan de la Cruz, y el poeta explicó ese versito diciendo lo siguiente: que sus amores son Dios, que los montes representan el camino doloroso y difícil, y que las riberas el camino agradable. Dice San Juan de la Cruz que dice: no me detendré a coger las flores. Dice San Juan de la Cruz: detenerse a coger las flores es quedarse apegado a lo pasajero, ¿verdad? Una flor la cojo, le doy, en el momento que la cojo le causo la muerte, porque interrumpo la conexión de la flor con la planta. Fieras, fuertes y fronteras son el mundo, el demonio y la carne. Pero no la carne en esa cosa de que Dios, no, la carne en el hombre, en el sentido del hombre viejo que vive en mí, las limitaciones de mi propio ser que me impiden ver las cosas espirituales. Dios es mi origen, mi guía y mi destino. Dios es mi origen, mi guía y mi destino. Esa idea está tomada con otras palabras de la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, y vale la pena repetir muchas veces como ejaculatoria esa idea. Dios es mi origen, yo salí de Dios, Dios me hizo a mí. Es mi guía, porque la única manera de yo comprenderme es Jesucristo. Jesucristo es la clave para yo entender qué significa ser hombre. Y mi destino, ¿verdad? Convertirme en lo que Dios soñó. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Pues si nosotros queremos conectarnos con Dios, tenemos que ponernos en presencia de Dios, apagar los ruidos, perseguir el silencio interior que supone cierto esfuerzo. Así, con ese esfuerzo, será más fácil escuchar lo que Dios nos va diciendo y cómo Dios nos habla y las palabras que nos dice. Muchachos, ¿tienen algo de comer? Por eso el catecismo en el punto número 27-25 señala que si tú quieres conectarte con Dios, tienes que hacer un esfuerzo con desconectarte de lo demás. Tienes que hacer un esfuerzo de conseguir, el propio Señor lo dijo, ¿verdad? Cierra la puerta. Cuando quieras orar, cierra la puerta. Pues yo tengo, y los santos lo han repetido muchas veces, tengo que dejar mis preocupaciones habituales un instante lejos del tumulto, sacando todo lo que me estorba, y por eso uno de los mejores lugares para hablar con Jesús de Nazaret es donde está su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, en el sagrario. Y por eso el mejor lugar para encontrarse con Jesús es con Él físicamente en el sagrario. Entonces, ese es el mejor lugar. Pero podemos encontrarnos a Jesucristo en todas partes, en mi interior, porque vive en mí. Y si yo lo he sacado porque estoy lleno de pecados hasta arriba, pues no está lejos. Está a la puerta de mi alma esperando que yo le abra. O sea que siempre está accesible. ¿Y cuál es el tema de mi conversación con Dios? Pues el tema de mi conversación con Dios es mi vida, lo que a mí me preocupa, lo que yo tengo entre manos, lo que mi gente, los míos, mi familia, mis preocupaciones, de eso es que va de la conversación. Pero claro, decíamos la otra vez que un amigo es aquel que te pregunta ¿cómo estás? Y se detiene a escuchar la respuesta. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo conocidos que son de estas personas que les gusta hablar mucho, pero no les gusta escuchar. Entonces,
pues, y si tú le hablas, tú sabes que no te están escuchando, están en otro planeta. Así mismo tratamos nosotros al Señor. Hablamos con Él cuando tenemos muchas preocupaciones, pero no nos quedamos callados para ver si Él nos quiere decir algo, ¿verdad? Yo creo que aplicar las normas de cortesía a Jesús de Nazaret, que lo reclamó en la casa de Simón el leproso, le dijo: oye, cuando yo llegué aquí tú no me diste beso y ni me diste agua para limpiarme los pies. O sea, que el Señor tiene un corazón. Jesús de Nazaret, que es Dios, tiene un corazón de hombre. Dios ha querido darnos el rostro de un hombre con el que yo me puedo relacionar. Y entonces, pues a ese yo le hablo, pero también de vez en cuando me callo y me quedo, aprendo de Él, que está en silencio en la Eucaristía. El que creó la música está en silencio. El que mueve los astros está detenido. El que es completa y absolutamente libre está prisionero en el sagrario. Entonces, ese es el Dios con el que yo tengo que interactuar. Y una manera de interactuar es imitarlo, quedarme en silencio, recogerme, abrirle mi corazón, para que ya sin ruido de palabras, o con ruido de palabras cuando hace falta, empezamos esa conversación. Entonces, pues de eso es que se trata. Voy a poner algunas ideas más en el texto, pero en esencia lo que estoy tratando de decir es que nosotros estamos aquí buscando a una persona, entender a una persona, no una idea, una filosofía, sino a alguien, a Jesús de Nazaret. Y yo creo que una manera que nos puede ayudar para conectarnos con Él es tratarlo como a una persona que, como a mí me gustaría que me trataran, que me escuchen sin prisa, que me dediquen tiempo, porque los amigos, para desarrollar su amistad, necesitan tiempo, necesitan compartir juntos. Y entonces vale la pena acercarnos a Él y decirle: mira, yo reconozco que tú estás aquí. Esa es una oración preparatoria, introductoria, que rezaba San José María. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí y que me ves y que me oyes. Y tiene otras cosas más, pero ya ponerse en la presencia de Dios y hacer un acto de fe. Mira, yo creo que tú estás ahí, yo creo que eres tú, Jesús de Nazaret, que estás aquí, como dije antes, ¿verdad? Lo creemos, es parte de nuestra creencia, que Jesús de Nazaret está en el sagrario con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Es Él el que está ahí, no una idea, no una filosofía, no, Él, el Hijo de Dios, que quiere, que me creó, que participó en mi creación. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo participaron en mi creación. Él es el camino mío. Él es la vida mía, Él es la resurrección. Él me ha prometido algo que nadie más me ha prometido ni me puede dar, porque el nombre de Jesucristo es el nombre que se nos dio por el Padre y por el Espíritu Santo. La Trinidad entera ha querido que nosotros estemos centrados en la persona de Jesucristo. Entonces no estamos despreciando al Padre ni despreciando al Espíritu Santo cuando nos enfocamos en Él, porque si nosotros, acuérdense lo que le dijo uno de los apóstoles: muéstranos al Padre y nos basta. Y Él le contestó: pero si tanto tiempo has estado conmigo, el que me ve a mí ve al Padre. O sea, que no tengamos miedo en buscar a Jesús de Nazaret, en hablar con Él, en que ese sea el centro de nuestra vida, con quien nos podemos acercar, con quien podemos hablar y hablarle de nuestros hijos, de nuestros problemas, de nuestras preocupaciones, porque eso es lo que Él quiere. Él está esperando, como en la parábola del hijo pródigo, que estaba mirándolo por la ventana desde lejos, y tan pronto se acercó el hijo, que venía todo sucio. ¿Qué hizo el padre? Salió corriendo, y el discursito que tenía el hijo, que había pensado lo que le iba a decir: mira, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, trátame como uno de tus jordaneros. Todo eso se quedó en el aire, porque el papá lo que hizo fue que lo llenó de besos, lo abrazó y lo llenó de besos. Ese es el Jesús, ese Jesús de Nazaret. Cuando cuenta la parábola del hijo pródigo, lo que nos está diciendo es: esto es lo que yo quiero contigo. De eso es que esa es la relación que yo quiero tener contigo. Quiero darte un abrazo, y olvídate de todo lo demás. Acércate a mí, yo tengo la capacidad de limpiarte
tengo el deseo porque yo te creé para otra. Lo que yo soñé contigo era que fueras hijo de Dios, que tú y yo, que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a dónde? Al conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad y a la vida eterna. Esa es la buena noticia que nosotros los cristianos transmitimos al mundo, y que claro, el mundo a veces se resiste. Y tú dices, ¿por qué? Pues si estamos hablando del amor, este es un Dios del amor. Bueno, pues así es la vida. Pero lo importante es que tenemos un mensaje bueno y tenemos que comunicarlo con alegría, porque es la manera que la gente puede llegar a ser completamente y absolutamente feliz.